Bueno, mis hermanos, hemos venido revisando también estos 10 mandamientos que lo encontramos en el Antiguo Testamento. Ya hemos hablado de algunas cosas, muchos temas a los cuales nos lleva cada uno de los 10 mandamientos que Dios dejó ahí en su palabra. Y están escritos en el libro de Éxodo y también se repite en Deuteronomio. Y bueno, este es el centro de la Escritura, si podemos decirlo así, un resumen que el Señor pues puso ahí en su palabra, estos 10 mandamientos. Y hoy pues ya vamos con el 7º mandamiento, así que puede abrir su Biblia en Éxodo capítulo 20, ahí lo encontramos todos estos 10 mandamientos. Y los últimos temas, yo usé una palabra que en cada mensaje lo venía poniendo. Ustedes recordarán, así hace unos 15 días que creo que justamente estuvimos hablando acerca de lo que es el respeto a los padres. El respeto, esa palabra que les digo, estuve usando, un tema que lo comuniqué, cuán importante es esto de respetar a los padres. La semana anterior también puse un tema, el respeto a la vida, cuando el Señor nos decía que no debemos matar. Pues bien, hoy vamos a ver el respeto, algo muy importante, el respeto al matrimonio. ¿Por qué el respeto al matrimonio? Según el 7º mandamiento que está en Éxodo 20:14. Pues en 3 palabras podemos ver aquí lo que nos dice este mandamiento. Nos dice: no cometas adulterio, ¿sí? Eso es lo que nos dice este 7º mandamiento, no cometas adulterio. Pues bien, ¿y por qué el respeto entonces al matrimonio? Aquí sí voy a ampliar un poquito con respecto a este tema, sobre todo lo que, claro, nos dice del adulterio. ¿Y qué tiene que ver el adulterio con el matrimonio? Usted conoce, usted sabe cuán peligroso es este pecado dentro de la familia y sobre todo dentro del matrimonio. Las preguntas que de pronto surgen después de este mandamiento que dice no cometas adulterio, podemos hacernos quizá la pregunta: ¿por qué se comete adulterio? Alguien diría: ¿por qué se comete adulterio? La respuesta quizá es muy lógica. Según la Biblia va a decir: porque eres un pecador. Todos estamos expuestos a esta tentación y fácilmente podemos caer en este pecado cuando justamente dice aquí no cometas adulterio. ¿Por qué se comete adulterio? Pero también la pregunta que podríamos hacernos es: ¿cómo evitar caer en adulterio? ¿Cómo evitar no involucrarnos en este pecado? Y tal vez la pregunta aquí que podríamos hacerlo es: ¿cómo ser fiel entonces en el matrimonio? Porque la fidelidad justamente está entrelazada, conectada con lo que es este pecado, digamos opuesto a este pecado que es el adulterio. Tiene que ver aquí la fidelidad. Pues bien, entonces vamos a empezar aquí viendo este tema, el respeto al matrimonio. ¿Cómo es que respetamos? ¿Cómo es que podemos ser libres de este pecado que se llama adulterio? Pues bien, en primer lugar podemos ver valorando el matrimonio. Tenemos que entender cuán valioso es el matrimonio. O en otras palabras, el costo que tiene el matrimonio es muy alto. Y tenemos que dar respuesta a esto. ¿Por qué? ¿Por qué el matrimonio tiene un costo alto? ¿Por qué lo he puesto ahí que se debe respetar al matrimonio valorando a lo que es el matrimonio? ¿Qué valor tiene el matrimonio? Ya en un tiempo atrás, cuando revisábamos este capítulo de Hebreos, capítulo 13, en el 4, ya ahí nos mencionaba, cuando nos dice el Señor: tengan todos en alta estima el matrimonio. En otras palabras, tengan o valoren mucho el matrimonio, tengan en alta estima el matrimonio. Entonces seguimos preguntándonos ¿por qué? Bueno, en primer lugar, podemos decir porque es una institución divina. El matrimonio fue una institución que vino directamente de Dios. El matrimonio no es una invención humana. Ningún ser humano se inventó el matrimonio, ninguna institución. Esto viene de parte de Dios. Ya ahí mismo en los comienzos, cuando Dios creó todas las cosas, ya estaba el hombre y la mujer. En ese preciso momento, antes de nada, instituyó el matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser un solo ser.
Ahí el mismo Señor oficializó el primer matrimonio, hombre y mujer, Adán y Eva. Ahí estaban en el jardín, en el Edén. Ahí pues el Señor estableció el matrimonio, estableció los principios que estaban en torno a lo que iba a ser de ahí en adelante el matrimonio. Entonces el matrimonio tiene mucho valor porque es una institución que viene de parte de Dios, una institución divina. No es diseño, como dije, del hombre, ni tampoco es un diseño que se lo puso de una forma temporal. El matrimonio es para toda la vida. Así son las reglas, así son los principios que el Señor puso en su palabra. Pues bien, entonces, valorando el matrimonio, o se valora el matrimonio porque es una institución divina. Ya con esto es bastante para valorar al matrimonio. Pero también, claro, es de mucho valor. ¿Por qué? Porque en torno al matrimonio gira algo muy importante. En torno al matrimonio gira lo que conocemos como familia. La familia está en torno al matrimonio. Se destruye el matrimonio, se acaba el matrimonio, pues automáticamente se acaba la familia, porque ya no es familia. Se destruye la familia. Entonces es de mucho valor, como digo, porque en torno a la familia, en torno al matrimonio gira la familia. Y qué peligroso que es, o qué frágil que es la familia, el matrimonio, o está en este tiempo el matrimonio y la familia, cómo está en cuanto a la fragilidad de todo este tipo de ideologías que nos están bombardeando, que nos quieren mostrar de otra forma lo que es el matrimonio y la familia. Estamos bombardeados, como digo, de tantas ideologías falsas, erradas, que el enemigo se está aprovechando para hacernos creer que la familia, el matrimonio, tiene otra dirección, o es en otro diseño, o de otra manera, de otra forma, cuando la verdad que encontramos en la Biblia nos muestra claramente lo que significa el matrimonio, lo que es el matrimonio y la familia. Entonces, por eso es de mucho valor el matrimonio, pero también podemos ver que el matrimonio es de mucho valor porque es un modelo. ¿Un modelo de qué? ¿Qué podemos ver en el matrimonio? ¿O qué puede modelar un matrimonio hacia los demás? Hay mucho que se podría ver aquí en cuanto al matrimonio como modelo. En primer lugar, el matrimonio es un modelo de unidad, de ser un solo ser. El Señor dijo esto, ¿no? Ya lo mencioné. Dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Entonces, el matrimonio es un modelo de unidad, hombre y mujer, que esto refleja también, o esto da como modelo de ser equipo. Cuando escuchamos equipo, tenemos que pensar en primer lugar un matrimonio. Usted piensa equipo, de pronto piensa en el equipo de fútbol, 11 jugadores en la cancha. Piense primero, cuando hablamos de equipo, en un matrimonio, son dos. Y el matrimonio es un modelo de equipo. Y si es un equipo, entonces es un modelo de fortaleza, donde los dos se unen para unir fuerzas y hacer algo grande. Es lo que se escucha por ahí, un dicho que dice, ¿no? La unión hace la fuerza. Pues bien, aquí tiene que ser visible en el matrimonio. Hombre y mujer tienen que generar mucha fortaleza, mucho poder para la sociedad, para la iglesia, para la familia. Entonces es un modelo de fortaleza, pero por sobre todo el matrimonio es un modelo de amor. El matrimonio tiene que reflejar, tiene que modelar el amor de Dios hacia sus hijos, hacia su familia, hacia los demás. Es un modelo de amor, es un modelo de orden. Claro, el matrimonio tiene que estar bien establecido porque está modelando hacia los demás. Tiene que haber un orden en todo sentido, un orden de respeto, un orden de comunión, pero por sobre todo podríamos decir que es un modelo de humildad, de sumisión. Cuando digo humildad es de sumisión, que esposo y esposa se someten a Cristo, a su palabra. Entonces tiene que mostrar humildad, modelo de humildad, modelo de valor, de coraje, de valentía, porque son dos seres que Dios ha unido y que Dios quiere hacer algo grande a través del matrimonio. Pero lo más interesante, como nos muestra la Biblia, es que el matrimonio es un modelo de la iglesia. Lo interesante de esto es que el mismo apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios,
El tema, escribe esta carta con un tema que es bien interesante, que habla de la unidad. Pablo quería mostrar cuán importante es la unidad en la iglesia. Y de paso, pues, como cristianos, como iglesia, tenemos que tener muy en claro esto. Cuán importante es la unidad entre cristianos, porque somos un solo cuerpo. Y Jesús mismo ya oró en un cierto momento esa oración al Padre, que él decía: Padre, permite que los que me estás dando a mí sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces, cuán importante es la unidad en la iglesia. Y Pablo, lo que hace en Efesios 5, tomar el ejemplo del matrimonio para mostrar cuán importante es la unidad en la iglesia. A veces nosotros cogemos como al revés, y está bien en este sentido, este texto de Efesios capítulo 5, cuando cogemos justamente para hablar acerca del matrimonio, y está bien, pero Pablo lo cogió ese texto, digamos, lo cogió el modelo del matrimonio para hablar, repito, de la unidad de la iglesia. Entonces, el matrimonio es un modelo de unidad en la iglesia, y por eso aquí Efesios capítulo 5, el versículo 31, 32, dice de esta manera: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Ya, muy bien, eso es lo que nos está diciendo Pablo con respecto al matrimonio, pero repito, el contexto es la unidad en la iglesia. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo, ¿sí ven? Y a la iglesia. Dice, el matrimonio es un misterio profundo, pero yo me estoy refiriendo a la iglesia, a la unidad de la iglesia, y estoy tomando prestado el modelo de la unidad que debe haber en el matrimonio. Por eso en el versículo 33 dice: en todo caso, cada uno de ustedes, ¿sí?, les dice a los esposos, en todo caso, dice, para mí es un misterio el matrimonio, pero sé que hay unidad, debe haber unidad, pero cada uno de ustedes, dice, ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Y así cierra este pasaje, ¿no?, de Efesios, ahí el apóstol Pablo. Pero repito, estamos en que el matrimonio es un modelo de unidad y tiene que reflejar a la iglesia. Los matrimonios cristianos tienen que ser una luz, un reflejo hacia la iglesia en cuanto a la unidad. Espero que esté claro con respecto a lo que estoy mencionando acá. Es de mucho valor el matrimonio también, porque hablando de modelo, pues el matrimonio tiene que ser modelo ¿para quién? Para sus propios hijos. En cuanto a ser esposos y en cuanto a ser padres, tiene que ser un modelo para los hijos, y sobre todo los hijos cuando ya han crecido, pues también van a seguir el mismo camino. El Señor lo ha designado así en cuanto a las generaciones que deben casarse. Bueno, dice el Señor, a no ser que tenga el don de soltería, pues quédese soltero, si no, pues cásese, dice el Señor. Pero los padres tienen que generar ese modelo a los hijos. Como cristianos padres o esposos, tenemos que generar ese modelo a nuestros hijos. Bueno, entonces por eso le estoy mencionando que tiene mucho valor el matrimonio. Y entonces, mis hermanos, aquí para mí es muy importante, vamos a entrar un poquito más a esto, al mandato que dijo, al mandamiento: no cometas adulterio. Para mí es importante, entonces, si valoramos al matrimonio, ese matrimonio tiene que estar limpio ¿de qué? Limpio de pecados sexuales o de inmoralidad. Entonces, ese matrimonio sí tiene que ser muy cuidadoso en este sentido, de no dar lugar a estos pecados sexuales o inmorales, como lo conocemos como el adulterio. El Señor dice, no cometas adulterio. Hermanos, entonces, como esposos, como digo, tenemos que ser cuidadosos, y si entendemos cuán valioso es el matrimonio, pues bien, con mayor razón, que no sea que lo lancemos al tacho de la basura como que nada, como que no tiene ningún costo, ningún valor el matrimonio. Cuando estamos viendo, estoy dando cualidades, características de cuán valioso es el matrimonio. Entonces, nuestra responsabilidad como esposos es grande, y detrás de esto el Señor pues quiere bendecir al matrimonio y a la familia, pero ese matrimonio tiene que estar puro, ese matrimonio tiene que estar limpio, como lo he puesto aquí, limpio de estos pecados sexuales o de inmoralidad. Y por eso Pablo en 1 Corintios 7:2 dijo, ¿no?
Pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Es que, mis hermanos, entendamos que la sexualidad fue diseñada por Dios para el matrimonio. Fuera del matrimonio es pecado. Fuera del matrimonio estamos viendo es adulterio, se lo califica así. Fuera del matrimonio también se puede generar cualquier tipo de inmoralidad en torno a este pecado que se llama adulterio dentro del matrimonio. Antes de casarse hay más pecados de inmoralidad. Como podemos ver ahí la pornografía, como se puede ver también la fornicación, la prostitución. Todo este tipo de inmoralidades están en torno de nuestra sociedad. Pero, mis hermanos, cuando llegamos al matrimonio y cuando ya estamos casados, debemos estar limpios de todo esto. Limpios de pecados sexuales o de inmoralidad. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Usted sabe cuánto cuesta o cuánto tiene el costo del matrimonio? ¿Usted se ha puesto a pensar cuánto cuesta el matrimonio? A veces decimos, ¿no? ¿Cuánto cuesta la vida? ¿Cuánto cuesta la vida de mi hijo? ¿Cuánto cuesta la vida de cualquier persona? Usted puede dar el costo. Pero muchas veces yo puedo ver de que cuando se trata del matrimonio parece que no tiene ningún costo. O parece que el costo es mínimo, que no estamos dispuestos a luchar, a hacer todo lo posible por defender el matrimonio, porque parece ser como que no tiene un costo alto, sino que algo mínimo o tal vez nada. Entonces, mis hermanos, aquí lo que el Señor nos está mostrando con este mandamiento es que debemos respetar al matrimonio, valorar al matrimonio, cuidar al matrimonio, porque es algo grande, de mucho valor. En segundo lugar, podemos ver, según este mandamiento, entonces, que hay que cuidar o tener cuidado o cuidando la fidelidad conyugal para poder respetar al matrimonio. Ahí en Hebreos, como les dije, capítulo 13, nos dice, tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Hermanos, dos cosas con respecto a esto. Para mí es claro, o sea, cuando dice cuidando la fidelidad conyugal, claro, quiere decir que no ensuciando el matrimonio con inmoralidades sexuales, con adulterios. Hay que tener cuidado en cuanto a la fidelidad conyugal. ¿Cómo se puede ser fiel como pareja? ¿Cómo mantener puro nuestro matrimonio con respecto a esto? Para no caer justamente en este pecado, en este mandamiento que nos dice el Señor, que no cometamos adulterio. Pues bien, dos cosas para mí que es muy claro. Primero, tiene que ver con la fidelidad de Dios. Yo creo que todos entendemos aquí que Dios es fiel. ¿Sí estamos de acuerdo? Hay una canción que ya es un poquito antigua. Yo lo he cantado mucho, ¿no? Al Señor. Cuando decimos tu fidelidad es grande. Sí la conocen, ¿no es cierto? Hemos cantado y sabemos y entendemos que Dios es fiel, que la fidelidad de Dios es demasiado grande. Yo debo entenderlo, lo que significa esto. Que no sea solo de labios para afuera decir la fidelidad de Dios es grande. Tiene que estar claro en mi propia vida, en lo más íntimo de mi ser. Yo tengo que tener claro mis convicciones en cuanto a lo que significa la fidelidad de Dios, porque es grande. Entonces la misma Escritura una y otra vez nos va a recordar lo que es la fidelidad de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 36:5 dice, tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad alcanza ¿qué? Las nubes. Buena manera de expresar acá en cuanto a este tema de la fidelidad de Dios, ¿sí? Grande es su amor por nosotros. ¿Reconocemos esto? Claro, también cantamos que el amor de Dios es grande. Muy bien, así es. Si el amor de Dios es tan grande para nosotros, de la misma manera la fidelidad del Señor, acá, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que alcanza las nubes, una expresión de decir que es demasiado grande. ¿Cómo está usted con respecto a esto? Vuelvo a interrogar. ¿Lo cree? ¿Lo acepta? ¿Es claro para usted que Dios es fiel? En el Salmo 117, versículo 2, va a decir lo siguiente. Grande, otra vez dice aquí, ¿no? Grande es su amor por nosotros. La fidelidad del Señor es eterna. La fidelidad del Señor es grande y es eterna. Es para siempre.
¿Usted cree en las promesas de Dios que están en su palabra? Espero que sí. Porque Él es fiel. Si Él puso aquí todo lo que está escrito, pues es verdad y nosotros tenemos que creer porque Dios es fiel. Primero hay que, repito, entender, reconocer la fidelidad de Dios hacia mí. Ya. Estamos en el cuidado de la fidelidad conyugal. Para ser cuidadosos, para proteger, pues es necesario entender, en primer lugar, que Dios es fiel conmigo. Y lo segundo es, en cambio, la fidelidad a Dios. Yo debo ser fiel a Dios ante todo. Mi fidelidad a Dios. Si Él es fiel, yo debo corresponder de la misma manera, siendo fiel a Dios, siendo fiel a su llamado, siendo fiel a su palabra, siendo fiel a todas las cosas que Él ha establecido para mí. Yo tengo que responder con mi fidelidad. Y aquí hay un texto que para mí es importante, que ha ayudado muchísimo cuando muestro la fidelidad hacia Dios. Yo pienso en Josué, un hombre común y corriente, como cualquiera de nosotros, un siervo de Dios. En Josué 24:15, la segunda parte, dice, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Déjeme por un momento comentar el contexto de este versículo. Josué fue uno de los que experimentó la libertad de ahí de la esclavitud de Egipto. Él salió con todo el pueblo de Israel rumbo a la tierra prometida. Este hombre fue uno del que experimentó los 40 años en el desierto. Este hombre fue uno de los 12 que fueron a investigar la tierra ya de Canaán, ¿sí? y llevaron la noticia al pueblo. Este fue uno de los que dijo, el Señor nos ha prometido esta tierra y pues así es, entonces vamos y conquistemos. El pueblo dijo, no podemos, allá nos van a matar, nos van a destruir. Y incluso con Caleb les quisieron apedrar. Pero es interesante que la Escritura nos muestra que estos dos hombres, Josué y Caleb, fueron los únicos que entraron a la tierra prometida, porque estos hombres mostraron fidelidad a Dios. Ellos entendieron la fidelidad de Dios para ellos, pero ellos también fueron fieles a Dios. En el desierto y después el Señor le va a dar toda esta responsabilidad de conquistar la tierra prometida. Y ustedes tal vez han leído Josué capítulo 1, todos esos versículos son tremendos, todas esas promesas que Dios le da a Josué para que él sea fuerte y valiente, para que medite en la palabra y la cumpla día y noche. Y entonces el Señor le dijo que Él va a estar todos los días con él, para siempre. Grandes promesas que Dios le pone ahí y Josué empieza esa conquista. Muchos años pasaron ahí en la conquista y al final de todo, después de que se concluyó todo el trabajo que Dios le había encomendado, ahí estaba Josué. Esto me gusta mucho, ¿no? Josué 24. Ahí estaba Josué con su familia y ahí estaba el pueblo. En medio de todas estas naciones que habían conquistado, que eran prácticamente idólatras, tenían muchos ídolos, adoraban dioses falsos. Y lo que dice Josué fue interesante, ¿no? Ahí está el pueblo y les dice, bueno, aquí están estas naciones, estos dioses que son ídolos, dioses falsos. Pues elijan, dijo Josué, ¿van a adorar a estos dioses de estos pueblos o al Dios verdadero? Lo que aquí dice, ¿no? Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Estamos viendo el cuidado o siendo cuidadosos en cuanto a la fidelidad conyugal. No se menciona para nada a la esposa de Josué, pero seguramente aquí está. Yo y mi familia. No creo que está solamente con los hijos. Entonces estamos viendo que él justamente fue fiel con el Señor y esto le llevó a cabo, o el resultado de todo esto fue fidelidad en su matrimonio, porque él entendió la fidelidad de Dios y él fue fiel a Dios. Si ven cómo funciona esto, cómo podemos llegar a ser esposo o esposa fieles a nuestra pareja, cumpliendo esto, siendo fieles a Dios en primer lugar. En ningún momento puede haber fidelidad en el matrimonio si no hay primero fidelidad a Dios. Si yo no soy fiel a Dios, si yo no me someto a la palabra de Dios, no existe para mí esto. Porque no me cuadra en ese sentido. No sé si usted me comprende.
Porque en primer lugar yo tengo que cumplir lo que dice su palabra, fidelidad a Dios. Y entender una vez más cuán fiel ha sido Dios conmigo. Por eso es que en un cierto momento a un señor que fue muy, muy importante, estaba ahí en una entrevista, en una rueda de prensa, haciéndoles muchas preguntas a este hombre. Y alguien salió con una pregunta medio interesante y le dijo, bueno, si usted muriera, le dijo, ¿no? Si usted muriera y le dieran la oportunidad de otra vez volver a vivir, ¿qué sería lo que usted en primer lugar haría? Él no dudó, ni pensó, él enseguida dijo, yo tengo muy en claro lo que podría hacer. ¿Qué es lo que haría? Dice, yo volvería donde mi esposa y le diría que se case nuevamente conmigo, porque la muerte ya les separó, ya estaban libres, pero él dijo, si yo muero y tengo la oportunidad de regresar acá, pues yo otra vez voy a pedirle a mi esposa que se case conmigo. Una muestra de cuán importante es la fidelidad para siempre. Esa es la fidelidad, no es para un momento. Cuando se trata de matrimonio es para siempre. Mientras estemos acá hasta que el Señor nos lleve. Claro, no vamos a volver acá como este hombre. Solo era una pregunta, solo era para pensar un poco. Pero que así sea nuestro sentir como esposos en cuanto a la fidelidad. Y por último, el respeto al matrimonio, sí, tiene que ver con lo siguiente, teniendo en mente el peligro más grande en el matrimonio. Hay que tener en cuenta o tener en nuestra mente, en nuestro corazón, el peligro más grande en el matrimonio. Bueno, hay tantos peligros por los cuales tiene que atravesar o atraviesa el matrimonio, pero para mí, lo he puesto aquí, el peligro más grande que puede existir en el matrimonio es el adulterio. Es el adulterio. Por eso el Señor aquí lo pone en uno de los 10 mandamientos, no cometas adulterio. El adulterio, entonces, ¿qué es? Es una inmoralidad sexual. Dice que en Hebreos 13:4 que Dios va a juzgar a los adúlteros. Ya habíamos revisado la semana anterior algunos textos de esto y ya lo voy a topar acá también. Pero, ¿qué es el adulterio? Usted conoce lo que es el adulterio. Quizá una definición para adulterio sería el acto de tener relaciones sexuales con una persona que no es su cónyuge. Muy bien, listo, esa es la definición que da el diccionario, donde quiera que sea usted consulte, esa es la definición de adulterio. Pero, bíblicamente o espiritualmente, ¿a dónde nos lleva? ¿Qué es el adulterio? Espiritualmente, el adulterio es apostatar la fe o descarriarse del pacto con Dios. No sé si me capta estas dos frases. Es apostatar la fe o descarriarse del pacto con Dios. Apostatar la fe. Ser apóstata significa negar la fe. Eso significa que yo soy cristiano y en un cierto momento digo, ya no creo en Jesús. Estoy negando la fe y esto me lleva a condenación porque ya no tengo fe. Entonces, el adulterio es como decir, negar la existencia de Dios. Ese es el adulterio espiritualmente, negar la existencia de Dios o descarriarse completamente del pacto que hizo con Dios. Para los que somos casados, un día estuvimos frente a un altar y ahí prometimos ante los testigos y sobre todo ante Dios que íbamos a ser fieles con la persona que me estaba yendo a casar hasta que la muerte nos separe. Hicimos un pacto. Entonces el adulterio espiritualmente prácticamente es descarriarse de ese pacto que se hizo con Dios, abandonar la fe, decir ya no existe Dios, en otras palabras. Miren cuán grave es el adulterio y por eso el Señor aquí, repito, en este mandamiento dice no cometas adulterio. Ahora, hermanos, lo complicado de esto, cuando digo teniendo en mente el peligro más grande en el matrimonio, que es el adulterio, claro, quisiera hablar de un costo, de las consecuencias. Ahora, antes de esto, mire, yo hago lo siguiente cuando entro a una tienda, un almacén. ¿Qué es lo que hago en primer lugar? No sé si usted hace lo mismo, tal vez sí es algo similar. Digamos que yo entro a una tienda de ropa, yo quiero comprar un pantalón. Ahí voy a la fila donde están los pantalones. Muy bien, busco el modelo.
Y antes de nada, yo cojo el pantalón y ahí está marcado y está una etiqueta. Yo busco, me fijo en el precio. No sé si usted lo hace así, no sé, pero generalmente creo que así se hace, ¿no? Yo voy y veo el precio. Ahora, si es muy alto, depende, veo el precio y tengo que pensar cuánto tengo en el bolsillo. Si es más de lo que tengo en el bolsillo, pues no insisto. ¿Para qué estoy revisando esa fila de esos pantalones? Tengo que ir a buscar de acuerdo a lo que hay en el bolsillo. ¿Sí entiende, no? Creo que muy raro sería que usted coja todo y llegue a la caja y no se percate de cuánto cuesta. Creo que no hacemos generalmente eso, o no sé. Bueno, pero yo lo hago así, porque no quiero llegar a la caja y me diga tanto es, y yo digo, híjole, rebájele esto, rebájele el otro, un poquito raro y vergonzoso también, ¿no? No creo que no hacemos esto. Ahora, hermanos, cuando estamos hablando del adulterio, parece que el que comete adulterio no ve la etiqueta, ¿me entiende? No ve la etiqueta de cuánto cuesta el adulterio. Y usted va a decir, bueno, dígame cuánto cuesta el adulterio. Pues bien, en primer lugar, aquí dice el Señor que va a juzgar a los adúlteros y a los que cometen inmoralidades sexuales. Para mí ya es un costo alto. Ya es un costo alto. La semana anterior, yo ponía ahí en cuanto a lo que decíamos que este mandamiento no mates. Aquí entramos un poquito en polémica, pero en Levítico 20:10 dice, si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados ¿a qué? A muerte. Pues bien, entonces el costo estamos viendo que es muy alto. Pero ¿qué en el tiempo para nosotros? Tal vez usted y yo no hemos visto que un adúltero lo condenen a muerte y que lo maten apedrándole. No ha visto, ¿no? Yo creo que ninguno hemos sido testigos de esto. Pero, ¿cuál es el costo en realidad en nuestro tiempo? ¿Qué es lo que va a pagar una persona que comete adulterio? Pues en primer lugar, lo que va a hacer es deshonrar a Dios. Lo va a deshonrar al Señor quien dio su vida para salvarle, al que murió en la cruz por usted. Lo va a deshonrar. ¿Y qué es esto de deshonrar? Eso quiere decir que usted lo va a arrastrar por el lodo, ¿el nombre de quién? Del Señor. Para mí es un costo demasiado elevado. Qué tragedia, yo diría, si yo cometo un adulterio, estoy haciendo esto con mi Señor, el que entregó todo en la cruz por mí. El costo sería un mal ejemplo y una piedra de tropiezo para otros. Piedra de tropiezo para mis hijos, para la iglesia, para todos. Un costo para mí muy alto. Incluso el costo sería de ir al infierno. Porque dice que los adúlteros, los fornicarios, no heredarán el reino de Dios. Se perdería por el resto de su vida el honor que uno se tiene, el honor que le dio a usted. Se perdería por el resto de su vida, ya no va a ser el mismo. Ya no vamos a ser los mismos. Y por eso el Señor Jesús, el Señor en su palabra, nos va a decir en Proverbios capítulo 6, 32 y 33, tal vez conoce lo que menciona acá, pero escuche, ¿sí? Pero el que comete adulterio le faltan sesos, según la NBI, ¿no? El que comete adulterio le faltan sesos, está vacío en la mente, ¿sí? Es como, repito, cojo todas las cosas en el almacén y llevo y no tengo ni medio, ¿me entienden? Estoy loco, me faltan sesos, ¿qué me van a regalar? No, pues imposible. Entonces, pero al que comete adulterio le faltan sesos, el que actúa así, dice, el que así actúa se destruye a sí mismo, claro. Se está destruyendo a sí mismo, es el costo. No sacará más que golpes y vergüenzas y no podrá borrar su oprobio. Pues bien, seguimos en el costo. Entonces, perdería la confianza también del esposo, de la esposa. Porque el que comete adulterio o después del adulterio, ¿va a ser una persona que va a volver a ser confiable? Puede ser que sí, pero no sé cómo, tal vez después de mucho tiempo va a depender de muchas cosas, pero la confianza se pierde de la pareja. Va a generar otro costo, vergüenza para los padres, vergüenza para los hijos, vergüenza para la familia, vergüenza para los amigos. Incluso puede ser un riesgo de contagio de enfermedades venéreas, de SIDA o de un contagio a la esposa.
¿Sí está sumando el costo? Se pierde la autoridad para los hijos, para la familia. ¿Con qué autoridad puedo enseñar la palabra? ¿Con qué autoridad puedo instruir a mis hijos? ¿Con qué autoridad puedo hacer las cosas en la sociedad? Pues se pierde todo esto. Se da también el costo que se puede generar es dañar a la familia de la persona con el cual cometió adulterio, con la otra persona, o la familia de la otra persona. También puede ser de mal testimonio, y eso es lo más lamentable, el mal testimonio para la iglesia. Para la iglesia. El costo puede ser embarazos, claro, no deseados. Y después de un embarazo puede generar medios hermanos para los otros hijos. ¿O qué tal el aborto? Lo que mencionábamos la semana anterior. Hasta se puede generar, por lo general esto se ve, divorcios, divisiones en la familia. Hermanos, yo tengo más aquí en cuanto para ir sumando el costo. Lo que puedo decirle aquí es, ¿usted mira la etiqueta de cuánto cuesta un adulterio? Parece que a veces no se ve la etiqueta, porque la mente está vacía. La vacía, como dije antes, ¿de qué? En el punto 2. Vacía del amor de Dios, de la gracia de Dios y de la fidelidad de Dios. Cuando estamos en esas condiciones, fácilmente podemos ser presa de caer en este pecado que se llama adulterio y que va a generar destrucción y que el costo va a ser muy alto. Mire la etiqueta entonces del precio antes de comprar. Mire la etiqueta. Mire cuánto es el costo detrás de un adulterio. Por eso, en 1 Corintios 6:18 nos dice lo siguiente, o aquí nos da la razón del por qué, o qué tenemos que hacer, en otras palabras, qué tenemos que hacer con respecto a esto. ¿Qué nos dice el Señor? Cuando nos dice, no cometas adulterio, ¿qué nos dice el Señor? Que huyamos. Huyamos. 1 Corintios 6:18 dice, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que nos recomienda el Señor? Claro, primero nos está diciendo que tengamos en mente el peligro más grande que puede generar el adulterio. Por eso dice, no cometas adulterio, nos dice el Señor una y otra vez en su escritura. Y después nos dice, huyan de ese tipo de inmoralidad sexual. Pero en el punto 2, repito, yo les acabé de mencionar cómo debemos huir. Pues siendo fieles a Dios, a su palabra, sometiéndonos a Él en todo tiempo. Y también el Señor Jesús, ¿qué es lo que dijo ahí en los evangelios? ¿Qué es lo que está puesto en cada uno de los evangelios? Se repite esto, ¿no? ¿Qué es lo que dijo ahí el Señor Jesús? Justamente cuando ahí estaba en situaciones difíciles y pidió algo a sus discípulos. Les dijo, oren y velen, ¿para qué? Para que no caigan ¿en qué? En tentación. Porque Él dijo, a la verdad, el espíritu puede estar ¿qué? Dispuesto, pero la carne es ¿qué? Es débil. Entonces, mis hermanos, si estamos desprotegidos, descuidados en este sentido, en las cosas espirituales, si no lo tomamos en serio y pensamos que no va a pasar nada o que el costo es muy simple del adulterio, mis hermanos, pues yo les digo aquí una vez más, tenga cuidado, revise bien la etiqueta. Lo que estoy mencionando aquí, cuando digo revise bien la etiqueta, en primer lugar, revise bien su vida espiritual. ¿Cómo está su comunión con Dios? ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está su crecimiento espiritual? ¿Qué está haciendo por Dios? ¿Cómo está llevando su vida como cristiano, como cristiana? ¿Qué está haciendo en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia? ¿Cómo es su tiempo devocional? ¿Cómo se alimenta de la palabra del Señor? ¿Cómo crece? Tendría que usted evaluarse ante todo esto. Y después sí va a tener la suficiente fuerza, el coraje y la valentía, como lo menciono, para huir, para escapar, porque el Señor es el que va a estar cuidando y fortaleciéndole a usted. No cometas adulterio, dice el Señor. Y esto, pues, para nosotros como casados, los que estamos casados, tenemos que tomarlo muy en serio y de esta manera
respetamos al matrimonio. Y hermanos, podemos decir de esta manera para concluir que el matrimonio es un regalo de Dios para bendición. Claro, es el diseño que Él lo puso ahí, para bendecirnos a hombres y mujeres. Los que estamos casados debemos entender, y los que se van a casar también, que es una bendición el matrimonio. No es como lo pintan, no es como lo muestra el mundo, la sociedad, cómo lo han degenerado. El matrimonio bíblicamente es una bendición. Sí, hay muchas luchas, hay muchas cosas que tenemos que enfrentar, pero el mismo Señor nos va a capacitar, nos va a fortalecer para sacar adelante el matrimonio. Entonces, en ese sentido, el matrimonio sí es una bendición. Y entienda bien, el matrimonio no es para maldición, porque muchos lamentablemente han caído en esto, y justamente es por la infidelidad, por el adulterio. Es de mucho valor, por esto el Señor dice ahí en Hebreos, ¿no? Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Dice esto el Señor porque el matrimonio es de mucho valor. Entonces, nos resta decir esto: no destruya el matrimonio por el adulterio. No lo destruya su matrimonio. No lo acabe. No destruya su familia. No haga cosas que van en contra de la Sagrada Escritura. No haga pequeño este mandamiento cuando el Señor nos dice: no cometas adulterio. Huya de estas inmoralidades, como dice aquí en 1 Corintios capítulo 6. Proteja su familia, proteja su matrimonio, proteja a sus hijos, proteja la iglesia, proteja la sociedad, donde el Señor nos ha puesto. Que su matrimonio y su familia sea un modelo, como dije antes, un modelo del amor de Dios, un modelo de la unidad que se debe tener. Pues no lo desperdicie. El matrimonio es de mucho valor. Dios lo instituyó, Dios lo estableció. Entonces, mis hermanos, pues por esto tenemos que tener en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Hermanos, yo sé que es difícil esta situación. Tal vez no sé, difícil lo digo porque tal vez no sé cuál es su situación en este momento que usted está escuchando esto. Tal vez ya no está con su esposa, su esposo. Tal vez ya no está con sus hijos. Pues no sé cómo fue su pasado, cómo está su vida. Hermanos, con esto tampoco yo quiero que usted se desanime. Más bien que tome conciencia de la verdad y viva bien y arregle las cosas y que tenga paz, fuerza, fortaleza para seguir adelante. Usted conoce cuál es su circunstancia, cuál es su situación. Tal vez sea el tiempo de pedir perdón, de arreglar algunas cosas. Tal vez está a tiempo su matrimonio, su familia. El Señor le está advirtiendo ahora. Ahora es el momento de arreglar. Ahora, domingo, no mañana, ahora. Sí, ahora es el tiempo, perdón, mis hermanos, de hacer las cosas como Dios nos manda, como Dios lo ha establecido. Para mí es muy importante, y por eso quizás estoy insistiendo, porque el Señor quiere una familia estable, un matrimonio saludable, un matrimonio ejemplar para sus hijos. Entonces, mis hermanos, que el Señor les bendiga mucho en esta responsabilidad que el Señor nos ha dejado. Y que asumamos justamente ahora celebrando el Día del Padre. Yo pensaba mucho en esto. Padres que tal vez están solos, ya no están con sus parejas, con sus esposas, no sé, hay de todo. Pero que el Señor pues en medio de todo esto le siga fortaleciendo y que sea sabio. Sométase a Cristo, sométase a su palabra y las cosas sí tienen que tomar otro sentido. Tiene que salir adelante en medio de cualquier circunstancia donde usted se encuentre. Que el Señor les bendiga.